Nuestro método de la lección divina es muy sencillo. El primer paso es invocar al Espíritu Santo, simplemente con una jaculatoria: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y poner mucha atención en el texto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí él solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento les era contrario. De madrugada se acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo. Pensaron que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra lección divina del pueblo y para el pueblo de Dios. Estamos en la semana 19 del ciclo A. Nunca me sorprende sobre la inclinación del ser humano por tener miedo. También entiendo que los miedos, eso es lo que nos hace y define como humanos, porque tener miedo es necesario. Es un mecanismo de defensa que nos ayuda a evitar y hacer cosas sin sentido. Pero también hay miedos que parecen completamente innecesarios y nos impiden realizar cosas y vivir plenamente en la abundancia que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que la causa de nuestro miedo es a causa de nuestro pecado. Leemos desde la palabra de Dios en el libro del Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 11. Al oír la voz del Señor, Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él Adán y Eva entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: «¿Dónde estás?». «Oí tus pasos por el jardín», respondió Adán, «y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí». Tenemos miedo porque nos alejamos de Dios, que es la luz, que es la verdad, que es la felicidad, que es la resurrección, que es santidad. Nuestro Señor Jesús nos dice: «No tengan miedo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Recuerda pedir a Dios que nos aumente la fe y abandonarnos en los brazos amorosos de nuestro Padre eterno y en la misericordia de nuestro divino Salvador. Y déjate guiar e impulsar por la fuerza del Espíritu Santo. Y aprendamos de María, que no cometió pecado. Aprendamos de ella, de su pureza. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Segundo paso, meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Creo en Dios con todo mi pensamiento, mi sentimiento. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Tengo fe, confianza en Dios? ¿Cuáles son mis dudas ante Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico yo en mi oración personal? Meditación del Papa Francisco. Pedro, con el arrojo que le caracteriza, le pide casi una prueba: «Señor, si eres tú, hazme caminar hacia ti sobre las aguas». Y Jesús le dice: «Ven». Pedro baja de la barca y pone a caminar sobre el agua, pero el viento fuerte azota y comienza a hundirse. Entonces grita: «Señor, sálvame». Y Jesús le tiende la mano y lo levanta. Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro, en la voz de Jesús que le dice: «Ven».
Él reconoce el eco del primer encuentro, nuevamente deja la barca y va hacia el Maestro, y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y pronta al llamado del Señor hace cumplir siempre cosas extraordinarias. Jesús ahora mismo nos decía que nosotros somos capaces de hacer milagros con nuestra fe, la fe en Él, en su palabra, la fe en su amor. En cambio, Pedro comienza a hundirse cuando quita la mirada de Jesús y se deja influenciar por las circunstancias que lo circundan. Pero el Señor está siempre allí, y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En la persona de Pedro, con sus entusiasmos y debilidades, se describe nuestra fe, siempre frágil y pobre, inquieta y a pesar de todo, victoriosa. La fe del cristiano camina hacia el Señor resucitado en medio de las tormentas y peligros del mundo. Es muy importante también la escena final. Apenas subieron a la barca, el viento cesó. Aquellos que estaban en la barca se postraron delante de él diciéndole: ¿realmente eres el Hijo de Dios? Jesús nos dice hoy: ánimo, soy yo, no tengas miedo. Tercer paso, oración. ¿Qué le digo yo a Dios hoy? Jesús, creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios y hoy, al igual que llamaste a Pedro, me llamas porque quieres tener un encuentro conmigo en la oración. Mi camino no siempre es tu camino, por eso pido la intercesión de María Inmaculada para seguir su ejemplo, no dudar nunca y seguir siempre el camino que me propones. Que así sea. Contemplación. ¿Cómo interiorizo yo el mensaje de Dios en mi vida? Jesucristo, el Señor, está cerca de su iglesia. Hoy, en este relato tan bello, Jesús muestra anticipadamente cómo es su cercanía con nosotros. Jesucristo se retira al monte para orar. Los discípulos están solos en la barca y amenazados por las fuerzas de las olas. El Señor parece estar lejano, pero como está cerca del Padre, los ve, y porque los ve, viene hacia ellos caminando sobre el mar, sube a la barca y hace posible la travesía hasta su destino. Esta es una imagen para el tiempo de la iglesia. El Señor está en el monte del Padre. Podemos invocarlo siempre, estando seguros de que Él siempre nos ve y nos oye. También hoy la barca de la iglesia, con el viento contrario de la historia, navega por el océano agitado del tiempo. A veces parece que está para hundirse, pero el Señor está presente y viene en el momento oportuno. Perdón, Señor. Porque mi fe es de teoría y no de vida. Perdón, Señor. Porque digo creer en ti, pero no vivo lo que creo. Perdón, Señor. Porque no confío ni espero en ti. Perdón, Señor. Porque busco mi seguridad de mí mismo y no en ti. Perdón, Señor. Porque no escucho lo que me dices. Perdón, Señor. Porque cierro mi corazón a tu palabra. Perdón, Señor. Porque mi vida no corresponde a mi fe. Perdón, Señor. Porque hay cosas que me hacen dudar de ti. Perdón, Señor. Porque no sé verte en las situaciones que me toca vivir. Perdón, Señor. Por las veces que me hundí y no te pedí tu ayuda. Perdón, Señor. Por las veces que no te pedí ayuda cuando me estaba hundiendo. Acción. ¿A qué me comprometo yo con Dios? Pedirle al Señor Jesús que aumente mi fe cada día. Rezar el rosario, ir a misa frecuentemente, comulgar y confesarme frecuentemente. Rezar en esta semana. Señor, que no tenga miedo de encontrar la verdad. Amén. Adorar al verdadero Dios. El maestro preguntó al discípulo: ¿por qué no adoras a los ídolos? El discípulo respondió: porque el fuego los quema. Entonces adora al fuego. En todo caso, adoraría al agua,
capaz de apagar al fuego. Adora entonces al agua. En todo caso, adoraría a las nubes, capaces de apagar el fuego. Adora las nubes. No, porque el viento es más fuerte que ellas. Entonces adora el viento que sopla. Si debiera adorar al viento, adoraría al hombre que tiene poder de soplar. Adora entonces al hombre. No, porque muere. Adora la muerte. Lo único digno de adorar es el dueño de la vida y de la muerte. El maestro alabó la sabiduría del discípulo. Señor, si lo hice bien, que sea para tu gloria, y si lo hice mal, perdóname, Señor Jesús.